Para seguir profundizando en torno a este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a José Reveles, él es periodista. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimena, a tus órdenes. Oye, ¿cuáles consideras tú que son los factores culturales, económicos, sociales que están llevando a que se consuma mayormente drogas en algunos estados contra otras entidades? Mira, empezó todo cuando la frontera de Estados Unidos se cerró mucho y los traficantes empezaron a recibir pago de droga, digamos, en especie. Y eso hizo multiplicar el consumo en México, pero ahora con la pandemia, lejos de disminuir, aumentó el consumo porque la gente está deprimida, está con ansiedad, está encerrada en la casa, ha visto cosas terribles como muertes por el virus, etcétera. Y entonces eso aumentó por lo menos en 15% según un estudio muy reciente. 15%. Y más que la marihuana, lo que está creciendo el consumo es el de las metanfetaminas, cristal y otras metanfetaminas. Entonces esto nos conduce casi automáticamente al camino del fentanilo. Fentanilo está de moda como las metanfetaminas en los Estados Unidos y hay una especie de contagio, una cuestión de imitación, sobre todo en los países, en los estados del norte que hacen frontera con Estados Unidos. Entonces ya es un problema que preocupa, porque pues eso solamente lo puedes contrarrestar con educación, digamos que las escuelas aborden el tema, haya publicidad oficial que trate de quitar a los jóvenes de esta adicción. Cada vez más la metanfetamina es la primera droga que consumen. Antes era la marihuana, pero se están yendo a la metanfetamina y creo que es bastante riesgoso. Perdón, justamente iba al tema del fentanilo que comentas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto le está llamando la atención a nuestros jóvenes? Ahorita decías un tema importante, el tema de imitación en Estados Unidos. Se tiene registro de 120,000 muertes en un año por justamente el fentanilo. ¿Qué es lo que llama la atención o por qué está creciendo el consumo en torno a esta droga? El fentanilo es muy potente, da la sensación de peligro incluso, ¿no? Lo saben los que lo consumen porque no es ignorancia lo que los lleva a consumirlo, sino una especie de reto, ¿no? Un reto a la muerte, al aguantar la droga. Ahora, peor que antes, porque el fentanilo lo están mezclando con otras drogas para hacerlas más baratas. Es decir, le están mezclando con heroína o con cocaína. Y eso es peligrosísimo. Apenas en los meses primeros de este año, en Argentina hubo casi 40 jóvenes que llegaron a los hospitales y muchos murieron por consumo de este tipo de drogas mezcladas. Y le atribuyeron la autoría, la fabricación, a los mexicanos, a los grupos mexicanos de delincuencia organizada que trafican este tipo de drogas. Entonces, creo que, como ya dijiste, de las 120,000 muertes en Estados Unidos, el mayor porcentaje se le atribuye justamente al fentanilo. El fentanilo es 50 veces más potente que otros sustancias. ¿Cómo ha ido evolucionando este consumo? Veíamos hace rato un reportaje donde hace 10 años pues era la marihuana que tenía mayor consumo. Ahora estamos viendo las sintéticas, las metanfetaminas, el cristal, que también por el tema que resulta más barato, más accesible para nuestros jóvenes. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años este consumo, José? Mira, los traficantes diversifican su actividad y su modo de vender, su atractivo, vamos a decir, incluso visual, porque ahora están haciendo unas pastillas a base de fentanilo de colores, como si fueran dulces caramelos,
y se llama justamente fentanilo arcoíris. Está circulando muchísimo en Estados Unidos y en la frontera norte de México, en Baja California. Entonces, eso hace que pues, los chavos lo vean como una especie de una cuestión lúdica, ¿no? Que al final puede ser sumamente peligrosa y hasta mortal. Entonces, y repito, la combinación con otras drogas es lo que le está dando mucho más penetración en el mercado. Entonces, si no hay un aviso, si no hay información, si no hay prevención, pues esto puede multiplicarse, porque además es muy barata la droga. Se puede adquirir con mucha facilidad, hay mucho acceso y facilidad de compra. Ahorita que comentas el tema de los colores de este fentanilo arcoíris, me llega a pensar que también puede ser un tema pues de moda, un tema de pertenencia, y eso me lleva ahora a analizar el tema social. ¿Qué nos está haciendo falta como sociedad en general? Padres de familia, escuelas, asociaciones y por supuesto también al gobierno con las políticas públicas encaminadas a disminuir y a evitar el consumo de drogas en nuestro país. Como tú dices, hay una especie de sensación de pertenencia por el consumo de las drogas. Eso hay que irlo desterrando porque muchas veces los jóvenes se drogan en grupo porque pues es como una fiesta que puede ser en cualquier barrio, en cualquier calle, no necesariamente en un lugar cerrado. Y hay quien les suministra la droga, siempre habrá un corredor, un vendedor, un distribuidor de esta droga, pero por otro lado tienen facilísimo el acceso ya por internet. O sea, ya estamos en la etapa en que las redes están sirviendo también para enganchar a jóvenes para que empiecen perdón, con adicciones cada vez más fuertes. José, ¿y cuál es el panorama que podemos ver a nivel nacional de no frenarse este consumo de drogas, todas las secuelas que dejan, los efectos secundarios que deja a las personas que consumen algún tipo de droga, el impacto en materia de salud pública en nuestro país? Mira, de alguna manera se ha dicho de mil maneras y lo ha dicho hasta en entrevista que le dio a Champagne y a el Chapo Guzmán, y se lo dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer. Es decir, mientras haya consumo, va a haber producción. Mientras haya gente que quiera droga, habrá quien se la suministre. Es decir, no estamos viendo que disminuya. El aumento está sugiriendo, según el estudio de Naciones Unidas, que para el año 30, vamos a andar con 25 millones más de adictos en todo el mundo. Por tanto, no es algo que va a disminuir. Tendría que haber una acción gubernamental para tratar de frenar ese avance que es indudable. Está cada vez más creciendo el ejército de adictos en México como en los Estados Unidos. José, y ahorita que comentabas el tema del Chapo, del Mayo Zambada, me gustaría también tocar contigo el tema de la narcocultura, que pues también de cierta manera deslumbra a nuestra juventud, a los niños que quieren, incluso han dicho pues que quisieran dedicarse a estos negocios ilícitos. ¿Cómo frenar también este tema desde el ámbito social? Insisto, por un lado el verlo como buscar un estilo de vida y por otro pues también el consumo. Sí, hace muy poquito, hace menos de 2 semanas, apareció un espectacular en una pantalla dentro de un concierto en que se celebraba los más de 4 siglos de la fundación de Culiacán, justamente la figura del Chapo. De ese tamaño es la cosa, o sea, lo pueden presentar en público de manera impune, vamos a decirlo así, dentro de esta llamada cultura del narco, que no solo son los corridos, lo que se escucha, las fiestas donde se repiten estos corridos que ensalzan la figura de los que trafican, porque pues son modelos a seguir, ¿no? Son como aspiracionales.
y los jóvenes pues, son muy susceptibles para este tipo de propaganda, ¿no? Entonces, es una cuestión de educación, de que el gobierno no que prohíba, sino simplemente que eduque a los jóvenes para que no caigan en esos garlitos, ¿no? En esa propaganda de los mitos, de las leyendas del narcotráfico. Totalmente de acuerdo contigo, José. Un tema de educación desde casa, desde las escuelas, desde el gobierno, enseñarle a nuestros chavos qué es lo que puede pasar, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos secundarios para que pues tomen mejores decisiones desde ahí. José Reveles, periodista, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto, muy buenas tardes.